bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de conferencias dentro del programa de capacitación y asistencia técnica con el convenio Salud, la Facultad Nacional de Salud Pública y el acompañamiento de Confama como operadora en varios de las actividades que venimos desarrollando. El día de hoy vamos a trabajar en los temas de citología cérvico-vaginal desde la guía, la compañera la doctora Ana María Ángel, y más tarde pues hará su presentación. Quiero ponerlos en contexto un poco de lo que a la fecha tenemos en relación a las actividades que venimos desarrollando dentro del programa de asistencia técnica y acompañamiento y evaluación de incentivos con los 4 componentes que se han trabajado. Trabajamos el componente control prenatal la vez pasada, hoy vamos a trabajar citología cérvico-vaginal y quiero mostrarles un poco esta gráfica donde cuáles son las actividades que se propone, digamos, en perspectiva de acuerdo a los datos nacionales y en este caso los datos que tiene Salud de su población en los diferentes subregiones del departamento, los cuales pues son 114 municipios a la fecha, 116 instituciones, y si miramos en la primera columna donde dice incentivos, a la fecha 75% de las instituciones nos han enviado información, es decir, que tenemos un porcentaje importante de instituciones que no han enviado ningún tipo de información respecto a las actividades de citología cérvico-vaginal. La siguiente columna está relacionada con la población que tiene Salud, mujeres entre 21 y 69 años, mujeres objeto de estas actividades, aunque pues, la doctora Ángel nos ampliará los temas al respecto, con una población total para esta edad, y con base en esto y considerando el periodo anterior de 2013, Salud tomó la decisión de mantener las coberturas que se venían teniendo anteriormente en los esquemas de citología, va manteniendo por un mínimo de 60%, digamos, de esta población, que nos daría entonces a 315.000, y los datos referentes a cada subregión. Se esperaba durante este año, es abril de 2014, marzo de 2015, cumplir con estas coberturas. Digamos que si en esta distribución se hiciera porcentual cada trimestre, pues tendríamos estos datos, pero sabemos que las actividades de cervicovaginal como de la citología son programas que pueden establecer a través de brigadas o muchas otras actividades y no necesariamente cumplen como que si fuera una actividad de control y seguimiento como pudiera ser las enfermedades crónicas. Entonces, esta sería la perspectiva, es decir, que hoy podríamos estar en 151.000, deberíamos estar cercanos a estos datos de las actividades que tenemos. Les voy a mostrar en la siguiente gráfica lo que tenemos hoy como resultado de las actividades de la información que ustedes han enviado de abril de 2014 a septiembre de 2014. Como pueden ver aquí por subregiones, por cobertura, pues digamos tenemos unas variaciones importantes, pero sigue teniendo alguna preocupación en algunas subregiones que nos hace, digamos, llamar la atención para que hagamos un esfuerzo por cumplir con estas actividades. Independiente del tipo de contratación que tenga la entidad, pues tenemos unas responsabilidades sociales y de salud que nos llaman a que, digamos, que esta actividad y esta patología, este programa que se viene desarrollando, pues ahora veremos, tiene una alta incidencia y prevalencia en la población femenina. Y aquí lo que podemos ver es el comportamiento que tenemos en las regiones de la captación para estas actividades. Pues no hay muchos comentarios al respecto, digamos que en promedio el departamento pudiera estar cercano a las metas que plantea Salud para su población, pero realmente lo arrastran algunas subregiones, pero otras tienen unas, digamos, brechas importantes. La siguiente gráfica sería para decirles que en el tema de la cobertura, siendo importante, también hay algunas actividades que Salud ha planteado dentro del modelo de incentivos, pero también del modelo de seguimiento, y lo ha llamado la gestión o la calidad en esta gestión. ¿Qué se pretende de esto? No ganamos nada con hacer una citología y demorarnos días, semanas o meses, que hemos encontrado en algunos casos,
para remitir la muestra y después tener obviamente resultados que no compaginarán con lo que pudiéramos hacer. Aquí lo que estamos mirando es que por trimestre, en las gráficas, en las columnas azules, las barras azules, tenemos la oportunidad de envío, ahí que está calculado para que tomada la muestra, los 7 primeros días se envíe la muestra oportunamente y volvemos a tener situaciones similares, ¿no? Hay algunas subregiones que tienen una demora importante para el envío de estas muestras superiores a estos 7 días, pero también la media del departamento en el envío, lo que se llama oportunidad de la muestra, es importante. Hay subregiones con un muy buen nivel de remisión de oportunidad, pero otras que siguen manteniendo muy bajos niveles de oportunidad. Y el siguiente dato está relacionado con las patologías que nos, digamos, con los resultados alterados que pudieran encontrarse. Déjeme la doctora, devuelve. Aquí tenemos entonces la columna naranja para el primer trimestre, que la captación de las mujeres con alteraciones en la citología reportadas desde el laboratorio se espera que por lo menos dentro de los 15 días siguientes al reporte, estas mujeres puedan ser captadas, informadas de su citología y remitidas a donde corresponda, ya sea para un seguimiento por el especialista o algún otro tipo de examen que pudiera ser necesario. Aquí volvemos a tener el comportamiento similar, pero este es mucho más bajo, la media del departamento es muy baja, realmente la captación de estas mujeres con alteraciones en las citologías, y sería importante entonces evaluar y revisar, hacer el seguimiento. Posiblemente la información que nos hayan enviado no concuerde con estos datos, pero es necesario entonces llenar los formatos de forma adecuada para poder entender qué es lo que está pasando en este sentido. Aquí están evaluados los 2 trimestres. Uno pudiera decir que en el segundo trimestre hubo una mejora importante tanto en la oportunidad como en la captación de estas mujeres con alteraciones y pudieran decir que tenemos unas medias que han venido mejorando, pero arrastradas fundamentalmente por las mismas subregiones que anteriormente. Entonces la invitación es como poder lograr, estamos pendientes de terminar en todo este periodo, ya se termina el ciclo contractual con las instituciones, pero hay todo el resto de mes para enviar la información, el formato que tienen todas las instituciones, un formato sencillo, fácil de registrar, pero es importante registrarlo no solo por el objetivo mismo de los estímulos, sino por, digamos, el objetivo que tenemos como universidad y como institución del grupo acompañante, de evaluar los resultados, lo que está pasando, cuál es el comportamiento y poder ofrecer las alternativas de acompañamiento o de capacitación si es necesaria para lograr los objetivos que se persiguen. Este es como el contexto general de lo que tenemos a la fecha. Esperamos que haya una variación importante de este segundo trimestre, ese semestre, y lo estaremos viendo posteriormente. Entonces los invito ahora para que estén en compañía de la doctora Ana María y iniciemos este ciclo de conferencias sobre citología de cervicual. Tienes que venir todas las charlas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la participación activa en la capacitación. La idea es que hoy resolvamos muchas de las dudas que tienen y tengo como tarea pues dar respuesta a algunas de las preguntas que hay pendientes en la plataforma en relación a este tema. La idea de revisar lo de cáncer de cuello uterino es más que todo que entiendan cuál es la dinámica de la infección por el virus del papiloma humano y que una vez entendida la dinámica de la infección por el virus del papiloma humano, comprendan cuáles son las razones para definir unos grupos de edad a tamizar y cuáles son los procesos
de seguimiento en pacientes con algún tipo de alteración. Y si entendemos la dinámica de la infección por el virus del papiloma humano, pues vamos a comprender muchas de las otras actividades que se derivan de la tamización primaria para cáncer cervicouterino. Desde la EPS entonces se tiene un programa de detección temprana del cáncer de cuello uterino, y la idea es que se le dé un enfoque preventivo a este programa, sobre todo porque la meta es poder detectar las mujeres en condiciones de la enfermedad que sean preinvasivas y no invasivas, y poder modular el curso de la enfermedad y que cada vez tengamos menos mujeres con cáncer de cuello uterino invasor. Esto pues es una imagen de las células infectadas por el virus del papiloma humano. Este es un típico coilocito, como para los que lo han visto alguna vez. Antes de empezar como con el tema de la infección, es importante que entendamos la dimensión de la enfermedad, tanto en el mundo como a nivel del país, como a nivel del departamento. Estos datos son tomados de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, que es una agencia anexa a la Organización Mundial de la Salud, que dictamina todas las políticas pues, en el mundo para el tema de cáncer. En relación a cáncer de cuello uterino, esta gráfica nos muestra la incidencia, casos nuevos, y hay una señalización por colores de acuerdo con el número de casos por 100.000 mujeres. Colombia pues ha venido haciendo esfuerzos importantes para el tema de la reducción de casos por cáncer de cuello uterino, tanto morbilidad como mortalidad asociada a este tipo de cáncer, pero aún siguen siendo la incidencia bastante importante. En color azul medio claro vemos entonces que en este momento la incidencia promedio de Colombia está entre 13 y 20, el último dato es 19.6 casos nuevos por 100.000 mujeres. Aunque estamos como en la mitad de ese espectro, todavía estamos lejos de alcanzar los países desarrollados, pero estamos en mucho mejores condiciones que algunos de nuestros países vecinos, y la tarea es seguir trabajando para disminuir esta incidencia. La siguiente gráfica, habla de la mortalidad y se correlaciona más o menos con los datos de incidencia. Igual estamos como en una parte media de la escala, entre 5.8 y 9.8 muertes por 100.000 casos. Como les decía, pues estamos mucho mejor que algunos de nuestros vecinos, pero muy lejos de países, por ejemplo, como Canadá, con tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino por debajo de 2.4 por 100.000. Y pues tenemos que seguir trabajando en este tema. La idea es que cada vez tengamos mujeres con estadios de la enfermedad menos avanzados, que nos permitan tratamiento oportuno y por lo tanto cortar como el círculo vicioso de la enfermedad. Para Colombia específicamente entonces, hace unos años el cáncer de cuello uterino ocupaba el primer lugar tanto en incidencia como en mortalidad. En esta gráfica la barra azul implica incidencia, es decir, casos nuevos, y la barra roja mortalidad. Como vemos, el panorama frente a incidencia y mortalidad por cáncer en mujeres ha venido cambiando, y ya pues cáncer de cuello uterino no ocupa el primer lugar como hace algunos años, sino que el primer lugar lo ocupa tanto en incidencia como en mortalidad el cáncer de mama, y está seguido por cáncer de cuello uterino con las tasas que antes mencionábamos. Y en relación al tema regional, entonces, estos datos son del Departamento de Antioquia entre 2007 y 2009. Antioquia, la región, ha venido trabajando en consolidar su registro poblacional de cáncer, porque los datos que tenemos en Colombia de cáncer se obtienen del registro poblacional de cáncer que hay en Cali, que es el que lleva más años. Antioquia ha venido consolidando su registro poblacional de cáncer,
y los datos que tenemos consolidados es 2007-2009, y vemos como para mujeres, en relación a distribución porcentual de acuerdo a las primeras localizaciones, el cáncer de cuello uterino ocupa el cuarto lugar para el caso de Antioquia, precedido por mama, como se comporta pues, en el país, después piel, después tiroides y posteriormente cáncer de cuello uterino, con unas tasas para la región con un 6.6% de los casos para ese periodo de tiempo, y el comportamiento ha venido siendo más o menos similar en relación a estos datos. Quiere decir que es importante que hemos ganado, pues hemos venido trabajando duro frente a impactar esta condición, pero todavía tenemos pues bastante trabajo por realizar. Frente entonces a la historia natural del cáncer y su prevención, antes de hablar específicamente de la infección por el virus del papiloma humano, en cualquiera de los tipos de cáncer es importante que entendamos que hay una fase preclínica y que hay una fase clínica, y que teniendo en cuenta estas fases de la enfermedad, pues se podrán determinar ciertas intervenciones, y estas intervenciones apuntan o a la prevención primaria, o a la prevención secundaria, o a la prevención terciaria. Y vamos a explicar qué es cada una de ellas. Entendemos entonces que hay una fase preclínica, es decir, una fase donde se está dando el proceso de la enfermedad sin que haya una evidencia clara de la enfermedad. Y para el caso específico del cáncer de cuello uterino, en este punto hay una exposición. Esa exposición es la exposición a la posibilidad de tener una infección por el virus del papiloma humano, y aquí es donde toma bastante importancia, el tema de la vacunación. Si al final tenemos algún espaciocito, revisamos el tema de la vacuna. Es tarea de todos nosotros como sector salud reforzar el tema de la importancia de la vacunación dentro del programa ampliado de inmunizaciones con la vacuna del virus del papiloma humano en niñas entre los 9 y los 17 años, que es el grupo de edad que en este momento se está vacunando, como una estrategia de prevención primaria líder en el mundo, porque no somos solo nosotros por ser un país subdesarrollado quien está vacunando. Los países más ricos del mundo lo vienen haciendo ya bastante tiempo, y la idea de la vacunación es que evitemos que las mujeres tengan una infección persistente, se expongan al virus, ese virus persista y desarrolle pues como todas las alteraciones asociadas a la infección persistente por el virus. De ahí la importancia de la vacunación. De hecho, es la única vacuna disponible en el mundo que sirve para prevenir un cáncer, porque finalmente lo que queremos es prevenir cáncer de cuello uterino. Cuando ya se ha superado la fase preclínica y aparece la enfermedad, ya tenemos la enfermedad establecida, viene la etapa de la prevención secundaria, y esa prevención secundaria va enfocada a la detección precoz de la enfermedad, es decir, que detectemos las pacientes con alguna alteración en una fase temprana de la enfermedad que nos permita hacer los tratamientos y tomar las conductas pertinentes para cortar el ciclo de la enfermedad y evitar la progresión. Y aquí en el tema de prevención secundaria es donde toma bastante fuerza lo que estamos haciendo en tamización con citología cervicuterina, y en un futuro cercano tamización con pruebas de virus del papiloma humano, que hacia allá es donde queremos apuntar. Y finalmente, cuando ya la enfermedad está bastante establecida y tengo una enfermedad avanzada, los objetivos están pues enfocados hacia lograr la curación de ser posible, disminuir la incapacidad asociada a la enfermedad, y pues en el caso de que sea una situación no controlable, pues pueda proporcionar calidad de vida a esa mujer con cáncer de cuello uterino, para que tenga una muerte en condiciones dignas. Y esto es el tema de la prevención terciaria, que es una mujer con enfermedad avanzada en la que brindo los cuidados necesarios para que pueda, mientras esté viva, pues tener buenas condiciones de vida. Entonces no se nos olvide: prevención primaria, vacunación; prevención secundaria, tamización; y prevención terciaria, pues manejo ya de la condición cuando está establecida. Entendiendo entonces el tema de la
los tipos de prevención, vamos a pasar a la infección por el virus del papiloma humano. Y si entendemos en su totalidad el tema de la infección por el virus del papiloma humano, vamos a tener con absoluta claridad tranquilidad frente a las conductas que estamos tomando. Vamos entonces a evaluar este panorama frente a las infecciones por el virus del papiloma humano y vamos a hacer el ejercicio de enfrentarnos a un número X de infecciones. Para este caso el ejercicio es, si tuviéramos 1 millón de infecciones por el virus del papiloma humano, la posibilidad de tener una alteración de la citología cérvico-vaginal, así lo reporta la literatura en el mundo y así lo van a ver cuando les muestre los resultados propios de la EPS, es de un 10%, es decir, que de 1 millón de mujeres que se infectan por virus del papiloma humano, solo el 10% va a tener algún tipo de alteración en la citología cérvico-vaginal. ¿Eso qué quiere decir? Que el 90% de esas infecciones, la mayoría son transitorias, se resuelven espontáneamente y no se asocian a ningún síntoma ni a ninguna alteración a nivel de la citología. Entonces, 10% el 100%, 10% producen una alteración en la citología cérvico-vaginal, el restante porcentaje desaparece espontáneamente. De esas 100.000 vamos a tener aproximadamente unos 8.000 casos de NIC3, es decir, miren la proporción frente al total de las infecciones por el virus del papiloma humano. Y de ese gran total, de esas 1 millón de infecciones por virus del papiloma humano, vamos a tener 1.600 casos de cáncer de cuello invasor. Y es bien importante que entiendan esto porque una de las cosas que se deben llevar para sus casas y para su práctica diaria es que la mayoría de las infecciones por el virus del papiloma humano son transitorias y se autorresuelven. De ahí la importancia de la tamización para buscar aquellas que persisten en el tiempo, se asocian a una alteración y son las que efectivamente debemos intervenir. Lo otro bien importante para llevarnos como mensaje es que no todo el que tiene una infección por virus del papiloma humano tiene un cáncer de cuello invasor, porque es otro de los mensajes equivocados que le damos a nuestros usuarios. Una vez tenemos una citología con alguna alteración asociada a virus del papiloma humano sin que haya una displasia, la información que transmitimos es que la señora corra, hágase lo que sea ya, porque mañana tiene un cáncer, y enseguida que veamos cuál es la historia natural desde la infección hasta la aparición del cáncer, vamos a entender por qué, pues sí hay que darle prelación a estas mujeres, pero hay unos periodos de tiempo para que se logre desarrollar un cáncer, entonces no todo el que tenga una alteración en la citología tiene un cáncer de cuello invasor. Y lo otro es que la citología cervicovaginal no hace diagnóstico de cáncer, busca lesiones que se pueden asociar a cáncer de cuello uterino. Frente entonces al virus del papiloma humano, entender que es una infección por una enfermedad de transmisión sexual, es decir, no hay infección por virus del papiloma humano en personas que no tengan ningún tipo de contacto sexual, y es bien importante acá entender que el contacto con virus del papiloma humano no es solo pues, a nivel genital, ¿cierto? Contacto sexual genital, sino por contacto sexual por otras vías. Bien importante además que los virus del papiloma humano se han clasificado como de bajo riesgo oncológico y alto riesgo, es decir, aquellos que se asocian en mayor porcentaje a cáncer de cuello uterino y aquellos en los que la posibilidad de tener cáncer es baja. Importante que entendamos que los de mayor riesgo para producir cáncer de cuello uterino son 16 y 18, que los tengo aquí señalados en rojito dentro de los de alto riesgo oncológico, y son los que explican el 70% de los casos de cáncer de cuello invasor. De ahí que eso da respuesta a por qué las vacunas incluyen estos dos tipos virales, porque estos dos tipos virales dan razón del 70% de los cánceres de cuello invasor, y explica pues, por qué se le ha dado tanto importancia. Las vacunas actualmente de las que usamos en el país, porque hay dos vacunas disponibles en el mercado, una que es bivalente, que tiene solo 16 y 18, y una tetravalente que además de 16 y 18 tiene
los más frecuentes de bajo riesgo, que son 6 y 11, que son los que se asocian a lesiones tipo verrugas genitales y condilomas. Los otros que ustedes encuentran en azulito, hay vacunas ya aprobadas por la FDA en Estados Unidos que incluyen otros tipos virales y que lo que pretenden es que al vacunar con esta vacuna pues incluyamos la mayoría de los tipos de virus del papiloma humano que se asocian a cáncer de cuello uterino, buscando disminuir por tanto pues el riesgo de lesiones tipo cáncer de cuello uterino asociado a estas infecciones. Pero tengan muy presente 16 y 18 porque estos son los que dan razón de la mayoría de los cánceres de cuello uterino. Importante que entiendan además cómo se da el proceso de la carcinogénesis cervical. No se les olvide el tema de que la mayoría de las infecciones por virus del papiloma humano son transitorias y que desaparecen en un gran porcentaje y que solo algunas persisten. Si tuviéramos, esta es una porción de tejido a nivel del cuello del útero, esta es la porción superior que es la epidermis y esta es la porción inferior que es la capa basal. Cuando se tiene algún tipo de contacto sexual, se genera microtrauma a nivel de ese epitelio. Estas son las partículas infecciosas del virus, él penetra a ese tejido y la mayoría de las veces desaparece, no hay ninguna infección, pero en algunas ocasiones el virus se integra a las células de la capa basal y empieza a alterar la maduración de esas células, y la alteración en la maduración de esas células es la que da razón de las alteraciones citológicas que encontramos en las mujeres que llevamos a tamización. Y de acuerdo a la severidad de la alteración en el grosor de este epitelio, pues se explican las lesiones de bajo grado o alto grado que nos reportan las citologías. Pero no se les olvide entonces que la mayoría de las infecciones por el virus del papiloma humano son transitorias y que solo algunas logran permanecer, y que el foco de la tamización que hacemos con citología en este momento es buscar cuáles de esas mujeres tienen alguna alteración en este epitelio para poderlas intervenir oportunamente. Adicionalmente, frente a la carcinogénesis cervical, entonces hablar de los tiempos. Yo les decía que la mayoría de las veces se erradica la infección. Yo tengo contacto con el virus, alrededor del 80-90% de las infecciones desaparecen y algunas pueden persistir. Importante que entendamos que no hay que satanizar a las personas que tienen alguna infección por el virus del papiloma humano, porque se sabe que en el mundo y en estudios de población propia en Colombia, alrededor del 70 o el 80% de las personas con contacto sexual han tenido alguna vez contacto con el virus, es decir, una población importante, una parte importante de nuestra población, incluidos nosotros mismos, puede haber tenido contacto con el virus del papiloma humano, pero ese contacto fue transitorio y no se tuvo ninguna alteración asociada al virus. Una parte de estos pueden persistir, lo que les decía, más o menos el 10-11% de nuestra población tiene persistencia del virus y produce algunas de las alteraciones citológicas. En la medida en que la persistencia del virus es más prolongada, pues hay más posibilidad de que ese virus se integre a las células de ese epitelio del cuello del útero y altere por tanto la maduración y produzca alteraciones a nivel del epitelio cervical más severas. Hay algunas de esos pacientes en las que se produce persistencia viral que logran tener alteraciones citológicas menores, es decir, ascos o de bajo grado, y un porcentaje igual de esas pacientes regresa. Eso es lo que explica por qué mujeres menores de 21 años, aún con alteraciones citológicas tipo ascos o LIE de bajo grado, lo único que les hacemos es vigilancia, porque un porcentaje alto de estas lesiones desaparece en mujeres menores de 21 años y lo único que se les hace es manejo expectante, es decir, seguimiento y control con citología, como vamos a ver ahora en lo que está definido en las guías. Importante además para explicar por qué no se tamizan mujeres menores de 21 años,
es que en la población joven hay una alta circulación del virus, y como hay una alta circulación del virus, terminaríamos realizando múltiples intervenciones innecesarias, entendiendo que la mayoría de esas infecciones van a desaparecer, y terminaríamos además produciendo daño asociado a esas intervenciones, porque algunas de esas mujeres, por ejemplo, terminarían en conización, mujeres que no han tenido hijos, y pues eso alteraría las condiciones de su futuro reproductivo. Entonces, la mayoría son transitorias, algunas persisten, pero hay algunas de esas que persisten que logran desaparecer, y eso es lo que explica el porqué de no tamizar menores de 21 años y el porqué hacer seguimiento, porque se sabe que la mayoría desaparecen aún en esos primeros 24 meses de vigilancia, y las que logran persistir y logran producir una alteración mayor, como las alteraciones de alto grado, hacer las intervenciones de manera oportuna para evitar la progresión a cáncer. Importante entender que entre que yo me infecto y tengo una alteración citológica, pueden pasar entre 5 y 10 años. Entonces ustedes me dirán, ¿y por qué mujeres jóvenes con no todo ese tiempo de contacto sexual tienen alteraciones? Por lo que les decía anteriormente, hay altísima circulación del virus que se asocia a alteraciones que en su mayoría son transitorias, y eso explica el por qué no tamizar a mujeres por debajo de 21 años. Y entre que yo me infecto y logro tener un cáncer de cuello invasor, pueden pasar alrededor de 10 a 20 años. Entonces, lo que les decía antes, el mensaje es que no les digamos a las pacientes que tienen una lesión ascus-olí de bajo grado, que es que tienen un cáncer, porra, vaya que le hagan todo, porque es que eso es muy grave. No, hay que explicarles a la gente qué significa esa alteración, y cuál es la prioridad de las atenciones que necesita, para que no se descuide, para que cumpla con las recomendaciones y para que acuda oportunamente. Porque muchas de estas mujeres que les decimos que tienen cáncer, lo que hacen es desaparecerse, no vuelven, y pues perdimos todo el trabajo que habíamos conseguido. Entonces, una vez entendido el tema de la carcinogénesis cervical, pues vamos a poder entender el porqué de las guías de tamización y de las conductas que se toman. Esto a manera de imágenes. Entonces está el cuello normal, que tiene una infección transitoria por el virus. La mayoría, como dice acá, se aclaran, desaparecen. Las que tienen alguna persistencia corta pueden producir alteraciones citológicas leves, y si logran persistir por más tiempo, se asocian a las lesiones precancerosas, es decir, las lesiones de alto grado, y de no intervenirlas oportunamente, pues la progresión a invasión y a cáncer. Esto es bien importante que lo entiendan, porque implica el riesgo asociado a cada una de las alteraciones, y para que no se les olvide, para reforzarles lo que les dije anteriormente. La media de frecuencia de lesiones de bajo grado es más o menos alrededor del 2%. Ahora van a ver que la mayoría de nuestras alteraciones citológicas son ASCUS, el gran porcentaje. El riesgo de tener un NIC2 o un NIC3 cuando uno tiene una lesión de bajo grado por citología es alrededor del 15 o 30%. Entiendan que ni NIC2 ni NIC3 son cáncer, son lesiones precursoras, pero ninguna es cáncer. Y la posibilidad de que yo tenga un cáncer de cuello uterino cuando tengo una citología LIE de bajo grado es menor al 0.1%. Vuelvo y lo repito. Entonces no hay que decir a la señora que tiene una ascus o un LIE de bajo grado que es que tiene un cáncer ya y la señora se va a morir del miedo, sino que hay que educarla frente a la infección. Es una oportunidad de oro para educar frente a la prevención de otras ITS, y dirigirla para que se realice las cosas que amerita de acuerdo a su condición. Pero entonces esto no se les olvide, el riesgo es menor a 0.1%. Frente a las de alto grado, que esta es la sigla en inglés, la frecuencia de las lesiones es mucho menor que las de bajo grado. Hay una mayor asociación con NIC2 o NIC3, pues claro, por el tipo de alteración, entre un 70 y un 75%. Y aún siendo lesiones de alto grado, miren la asociación con cáncer de cuello uterino, entre el 1 y el 2%. Entonces, vuelvo y repito, no, las lesiones de alto grado, claro, son lesiones en las que tenemos que dar mayor prioridad. La posibilidad de tener un NIC3 es mucho mayor,
pero miren que la asociación con cáncer de cuello uterino sigue siendo baja. Sin embargo, pues no podemos perder de vista estas mujeres. Y esto para hablar de la regresión. Ya cuando hemos tenido una biopsia, importante el tema de la tamización con citología y la biopsia. Recuerden que la citología no hace diagnóstico de cáncer de cuello uterino, sino que el diagnóstico nos lo hace el estudio histológico, es decir, la biopsia. Y una vez tenemos la biopsia, sea NIC1, NIC2 o NIC3, en el mundo se viene trabajando por cambiar esta terminología también en términos de la histología, sin lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado, porque a veces la diferenciación entre NIC2 o NIC3 en la biopsia no es fácil. Pero importante que tengamos en mente que igual si yo tengo una biopsia con NIC1, el 57% regresa. Lo que les decía, ya hay algunas que logran persistir un tiempo, producen alteraciones citológicas, pero un porcentaje importante desaparecen, algunas persisten un tiempo más y pueden progresar a un carcinoma in situ un 11%, es decir, si yo tengo un NIC1 o una lesión de bajo grado por histología, la posibilidad de que progrese, si no le hago, no la intervengo oportunamente en ese tiempo que les decía ahora, pues es alrededor del 11%, y progresar a invasión un 1%. Entonces miren que esto explica por qué en una mujer que yo le tomo una citología y me dice LIE de bajo grado, y la biopsia dice NIC1, la conducta es expectante, no se hace ningún tratamiento, no se le hace fulguración, ni conización, ni topicaciones, ni nada de eso, simplemente vigilancia, porque en la dinámica de la infección por el virus del papiloma humano entendemos que un porcentaje importante de estas regresan y que por lo tanto el manejo es seguimiento. Para NIC2 o para NIC3, pues a medida que aumenta la severidad de la lesión, la posibilidad de regresar es menor, pero miren que aún con NIC3 hay un porcentaje importante de mujeres que pueden regresar, y estas que regresan sobre todo se producen en mujeres jóvenes. De ahí que en algunas mujeres muy jóvenes, sin su futuro obstétrico reproductivo definido, la conducta en algunas de estas mujeres sea seguimiento, porque algunas de estas pueden desaparecer. A mayor alteración, pues mayor riesgo de persistencia, y por lo tanto a mayor alteración, mayor riesgo de progresión a invasión, si no se corta el ciclo de la enfermedad de manera oportuna. Esto para entender, reforzar lo que les decía anteriormente, frente a la desaparición de la infección, el aclaramiento de la infección por el virus del papiloma humano. Y tenemos tanto datos de nuestra población como datos de población anglosajona. Nosotros con un seguimiento a 5 años es posible que nuestras infecciones tarden un poquito más de tiempo en aclarar, pero pues nos muestra que la mayoría de las infecciones, miren que al primer año se comportan similar. Para nuestra población, que son los datos de la parte superior, al año el 77% de las infecciones por el virus del papiloma humano ha desaparecido. Lo que les decía, más o menos el 80% se resuelven en el primer año, y eso es lo que determina por qué la conducta de seguimiento a los 12 meses en mujeres con lesiones de bajo grado, en mujeres jóvenes, y como a los 5 años la gran mayoría de esas infecciones ha desaparecido. Y para población anglosajona, pues miren que ellos puede que tengan un aclaramiento más rápido que el nuestro, pero se comportan de manera similar. Bien importante entonces, frente a la infección pura por el virus del papiloma humano, que entendamos que no hay tratamiento. En otros momentos, cuando se empezó a hablar de la infección, se usaban tratamientos que eran bastante mórbidos. Se hacían fulguraciones extensas, se aplicaba 5-fluoracilo en toda la vulva, la vagina, el cuello, y eso produce una quemadura, y con la quemadura produce pues esfacelación de ese epitelio. Pero entiendan, si se devuelven a la imagen que les mostré del epitelio, entiendan que si uno produce una quemadura, lo que descama es la parte superficial, pero si el virus persiste en la profundidad del tejido.
De ahí que no hay nada en este momento que exista para tratar la infección pura por el virus del papiloma humano. Y les voy a dar lectura a este mensaje que es bastante importante para que lo tengan presente. En ausencia de displasia coexistente, es decir, mujeres que tienen algunos estigmas de infección pero no tienen alteración citológica, el tratamiento no se recomienda. Para infección subclínica, si yo diagnostiqué por colposcopia o me dio por aplicarle ácido acético o me dio por hacerle pruebas de detección de virus del papiloma humano. El diagnóstico de infección genital subclínica por PBH es frecuentemente no definitivo. ¿Por qué? Por lo que les decía, la mayoría de las infecciones son transitorias y no ha sido identificada ninguna terapia que erradique la infección. Si hay presencia de lesión intraepitelial coexistente, pues el manejo se dará de acuerdo a las guías para las alteraciones histopatológicas. Y otra cosa bien importante, porque el tema de las infecciones de transmisión sexual genera bastantes problemas de familia y de pareja. Antes, cuando teníamos mujeres con infecciones por el virus del papiloma humano, mandábamos a la pareja que lo viera el urólogo. El urólogo lo que hacía era untarle ácido acético en pene, testículos, por todas partes para ver si le veía alguna cosa y ¿qué? No había nada que hacer. Yo vuelvo y repito, no hay tratamiento descrito para la infección por el virus del papiloma humano. Por lo tanto, el examen del compañero sexual es innecesario. La mayoría de los compañeros sexuales de pacientes infectadas pueden que estén en este momento subclínicamente infectados, es decir, no tienen alteraciones visibles. Yo no tengo cómo saber qué es la fuente de contagio. Igual no hay exámenes disponibles de tamizaje para infección subclínica en el hombre. Y lo otro es que no se sabe si los pacientes que no tienen lesiones manifiestas son tan contagiantes como los que tienen lesiones visibles tipo condilomas. Entonces es bien importante que cuando nos enfrentemos a una mujer que tiene una infección de este tipo, pues no le digamos es que su marido le pegó el virus del papiloma humano, porque hay que entender, si nos devolvemos al tema de la historia natural de la infección por el virus del papiloma humano, que no es posible saber quién es la fuente de contagio, porque como les decía, la infección por el virus del papiloma humano puede permanecer oculta, asintomática, persistir, pero solo años después producir alteración. Entonces yo no sé cuál es la fuente de contagio, si la pareja actual o la pareja anterior, y por lo tanto no hay que generarles problemas adicionales a las mujeres que tienen infecciones por el virus del papiloma humano, que además tampoco les vamos a resolver nada y sí les vamos a generar un problema adicional. Bien, entonces una vez entendamos el tema de la infección por el virus, que es la tamización, y el cáncer de cuello uterino y las lesiones preneoplásicas son un foco de tamización ideal. Entonces, tamizar es aplicar una prueba a una población asintomática, porque yo no le hago citología a mujeres con cáncer de cuello uterino ya diagnosticado, para encontrar a los portadores de una enfermedad que tiene alta incidencia, que aplica para cáncer de cuello uterino, y o alta mortalidad, que igualmente aplica para cáncer de cuello uterino. ¿Por qué es ideal tamizar cáncer de cuello uterino? Como les decía antes, porque la fase preinvasiva es prolongada, alrededor de 10 años, es decir, yo tengo 10 años para modular la enfermedad y cortar el ciclo de enfermedad. Y bien importante, como les decía, si se trata en esa fase se interrumpe la evolución de la enfermedad y por lo tanto se corta pues ese riesgo. ¿Cuál es el objetivo de la tamización en cáncer de cuello uterino? Pues detectar las lesiones precancerosas y los carcinomas en estadios tempranos para disminuir la mortalidad. Frente a las estrategias que hemos venido trabajando, la idea de las lesiones de la tamización con citología no es que no tengamos cáncer de cuello uterino, de hecho lo estamos buscando. La idea es que lo encontremos en condiciones tempranas para poderlo intervenir de manera oportuna. ¿Con cuál estrategia vamos a lograr no tener cáncer de cuello uterino? Con la prevención primaria, con la vacunación. Con eso sí vamos a lograr disminuir los casos, porque vamos a tener menos infecciones persistentes por virus del papiloma humano y por lo tanto menos lesiones asociadas a papiloma y por lo tanto menos posibilidad de tener cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son los esquemas de tamización? Entonces,
los esquemas de tamización que actualmente utiliza el país se derivan de estas guías de la Sociedad Americana de Colposcopio y Patología Cervical, publicadas en el Journal de Cáncer del año 2012, y de ahí se tomaron las recomendaciones para el país con algunas modificaciones teniendo en cuenta las particularidades de nuestra población. ¿Qué dicen ellos? Que en mujeres menores de 21 años, como hemos venido trabajando, no se tamiza, no se usa citología, ni se usan pruebas de virus del papiloma humano, porque hay alta circulación del virus con una posibilidad bastante importante de desaparición. Los americanos, para las mujeres entre 21 y 29 años, usan tamización solo con citología cada 3 años. Colombia en sus guías de tamización contempla hasta el momento tamizaje en el esquema 113, es decir, una negativa hacia el año, se repite otra vez negativa, la siguiente sería a los 3 años. Y en este grupo de edad tampoco se hacen pruebas de virus del papiloma humano, porque se sabe que aún la circulación de las infecciones virales es bastante importante. Y contemplan la tamización con citología y virus del papiloma humano en mujeres entre los 30 y los 65 años. Ellos lo llaman el co-testing, hacer citología y virus del papiloma humano simultáneamente. Colombia definió en sus nuevas guías que están por publicar en las guías de práctica clínica un tamizaje con virus del papiloma humano, y si está alterado procesar la citología, si no se necesita procesar la citología. O la otra opción que es aceptable es tamizar solo con citología cada 3 años. Como les digo, Colombia tiene modificaciones particulares en el momento para el tema de la tamización, pero va migrando hacia empezar a trabajar el tema de la tamización con pruebas de virus del papiloma humano, y eso permitiría espaciar la tamización, porque si yo tengo una mujer con virus del papiloma humano y citología negativa, la próxima tamización será en 5 años, lo que disminuye el número de intervenciones de cada usuario. ¿Qué tenemos entonces nosotros en este momento? No tamizamos mujeres menores de 21, tamizamos con citología mujeres entre 21 y en Colombia en este momento no 65 sino 69, porque sabemos que una parte importante de nuestra población la tamización la inicia de manera tardía, y todavía tenemos bastantes casos de mujeres ya posmenopáusicas con cáncer de cuello uterino. Y en mayores de 65, dicen ellos, para nosotros mayores de 69, se puede suspender el tamizaje siempre y cuando yo tenga a esta mujer con 3 citologías previas negativas. No es que llegó a los 69, nunca se hizo citología y entonces ya no le hago citología porque cumplió la edad. Lo suspendo siempre y cuando tenga 3 resultados previos negativos. Y en mujeres con antecedentes de histerectomía, si sabemos que la causa de la histerectomía no tiene relación con lesiones del cuello uterino, se debe suspender la tamización. Muchas de nuestras mujeres no sabemos cuál es la causa de la histerectomía, y si desconocemos la causa de la histerectomía, la recomendación es hacerlo en el esquema que tenemos por los siguientes 10 años y después de eso suspenderlo. Importante además que hay algunas mujeres que tienen antecedente de histerectomía, pero tienen histerectomía subtotal, es decir, salió la parte superior del cuello, del útero, pero el cuello del útero quedó ahí. Esas mujeres tienen que seguirse haciendo tamizaje igual que el resto de las mujeres. Y para mujeres vacunadas, la tamización es igual, es decir, que las que vacunemos les vamos a hacer igual esquema que al resto de la población no vacunada. Después entonces de que hacemos la tamización de acuerdo a lo que les acabo de explicar, vienen el manejo de las que ya tienen alteradas, que dijimos entre un 10 y un 11%. ¿De dónde salen esos algoritmos de manejo de los que nosotros en la EPS trabajamos en el momento? Porque si ustedes revisan, la resolución 412 del 2000 tiene unas conductas de manejo que están bastante desactualizadas y que por lo tanto pues no aplican para la actualidad de la evidencia médica,
y por lo tanto la EPS tomó las guías de manejo de la Sociedad Americana de las Enfermedades del Tracto Genital Inferior, cuya última reimpresión es del año 2013. Y le hicimos algunas modificaciones teniendo en cuenta las características de nuestra población. Igual las guías del país que van a publicarse están en relación con con estas recomendaciones de la Sociedad Americana de las Enfermedades del Tracto Genital Inferior, y ustedes las pueden consultar en español en esta página de internet que aparece en la parte inferior, www.asccp.org. Ahí están los algoritmos en español si los quieren consultar. Ellos incluyen todo el tema de la búsqueda de las pruebas de virus del papiloma humano. Nosotros venimos trabajando en el tema inicialmente para tamización y después para el manejo de las que ya tienen alguna alteración, y esperamos poder avanzar bastante en ese tema. Una vez entonces ya tenemos la señora con citología alterada, pues aquí están las conductas a tomar. En adolescentes entendido como menores de 21 años. La idea es que no tamicemos mujeres de 21 años, menores de 21 años. Pero si por alguna cosa la tamizamos, el no tamizar mujeres de 21 años parte mucho de lo que nosotros vayamos educando a la población, y parte también de que nosotros tengamos claro el conocimiento para poderlo transmitir, porque mucho de lo que hacen los pacientes y los usuarios lo hacen por las recomendaciones que nosotros a veces desde el desconocimiento brindamos. Entonces, menores de 21 años no tamizamos, pero si las tamizamos, entonces y tienen o un ascus o un LIE de bajo grado, la conducta es citología al año. ¿Listo? Si hacemos citología al año y al año hay alguna alteración mayor, es decir, un ASH, un LIE de alto grado o una alteración glandular, no hay duda de que debe ir a una colposcopia biopsia. Pero si al año esa citología es negativa o tiene un ascus o un LIE de bajo grado, la conducta sigue siendo igual, citología en 12 meses. Si a los 24 meses de seguimiento ese ascus persiste, ya debe ir a colposcopia biopsia, es decir, esperamos 24 meses en mujeres por debajo de los 21 años con ascus o LIE de bajo grado para determinar que deben ir a colposcopia, porque volvemos y repetimos lo del tema de la dinámica de la infección por el virus del papiloma humano. En este periodo de tiempo la mayoría de esas infecciones van a desaparecer y vamos a tener citologías negativas. Si en este esquema de seguimiento a los 12 y 24 meses yo encuentro que a los 24 meses la señora tiene una citología negativa, lo que debo hacer es empezarla a tamizar a partir de los 21 años, como dice la guía. Cuando ya tenemos mujeres por encima de los 21 años y hasta la menopausia, porque en la posmenopausia hay algunos cambios que pueden producir alteraciones similares a ascus. Entonces, en mujeres por encima de los 21 años, si es negativa, las guías americanas contemplan, como les decía, en 3 años. Nosotros en el momento tenemos esquema de tamización 113. Pues yo tengo una negativa y esta es la primera, vuelvo y le hago al año. Y si al año vuelve es negativa, ya le hago a los 3 años. Si la citología sale positiva, de acuerdo a la alteración, determino la conducta. En este esquema está incluido el tema de las pruebas de virus del papiloma humano, y esperamos en un futuro cercano poder pues tenerlo incluido, y el rendimiento más importante en las pruebas de virus del papiloma humano es en ascus, porque muchas alteraciones ascus no tienen correlación con virus del papiloma humano, es decir, la infección, no hay infección. Pero si yo tengo una citología en una mujer mayor de 21 años positiva y tengo un ascus, como todavía no dispongo de manera rutinaria de esto, la conducta puede ser o citología en 6 meses o colposcopia biopsia. Nosotros hemos venido trabajando con los municipios para que sean los que atienden a estas mujeres los que determinen cuál es la conducta. ¿Basados en qué? En si es una mujer de fácil seguimiento, si tiene fácil acceso a los servicios de salud y si es la primera citología alterada. Si yo tengo una señora que vive en el casco urbano, es juiciosa y es su primera citología alterada con un ascus, le puedo hacer una citología de control a los 6 meses y de acuerdo a eso definir la conducta posteriormente, o la puedo llevar a colposcopia biopsia, que es igual a una conducta válida.
En aquellas mujeres que la citología es lesión de bajo grado o mayor, que tienen más de 21 años, la conducta es clara que todas van a colposcopia biopsia. Es importante que con el tema de la tamización en menores de 21 años, que eso incluye las embarazadas, no porque sean embarazadas, así sea menor de 21 años, hay que hacerle citología, no. Si es una embarazada menor de 21 años, igual no aplica para tamización, y si cumple con el criterio de tamización, se tamiza igual que el resto de la población. Si yo tengo ya en el lugar de las mujeres posmenopáusicas, como les decía, hay algunas mujeres que pueden tener lesiones menores que se asocian a la atrofia por hipoestrogenismo. Aquí se pudiera modificar una cosita, ya les voy a explicar. Entonces, si la citología es negativa, acuérdense 113 el esquema actual. Si es positiva y tiene un ascus unlide de bajo grado y los hallazgos de la citología se asocian mucho a hallazgos por atrofia, yo puedo hacer una citología en 6 meses. Si tengo las pruebas de virus del papiloma humano, le hago pruebas, y si no, las llevo a colposcopia. Ambas conductas válidas e igualmente dependerán de las condiciones que les enumeré anteriormente. Y si la señora tiene una lesión de alto grado, pues no hay duda, siempre van a colposcopia. Entonces el mensaje es claro: menores de 21 años no tamizamos. Si las tamizamos y tienen lesiones de bajo grado, les hacemos seguimiento con citología cada 12 meses. Si están por encima de 21 años y tienen un ascus, la posibilidad es control con citología o colposcopia. Y si tienen lesiones mayores, no hay duda de que todas las mujeres mayores de 21 años con lesiones mayores van a colposcopia biopsia. Voy a mostrarles entonces finalmente lo que venimos trabajando en el programa de detección precoz de cáncer de cuello uterino en la EPS. El programa viene desde 2010, cuando empezó pues con fama, cuando estaba con fama como EPS, y ahora pues con fama dentro de la operación de la EPS Sabía Salud. Y el objetivo general es disminuir la morbilidad y la mortalidad, por lo que les decía. El objetivo de la prevención secundaria no es tener menos casos de cáncer de cuello uterino, sino detectarlos de manera precoz para poderlos intervenir oportunamente. Pues es una condición de atención prioritaria tanto por la afectación en calidad de vida de las mujeres como por los altos costos que genera, y el propósito es, por lo tanto, mejorar la oportunidad del diagnóstico y facilitar el acceso a tratamiento pertinente y oportuno. Este es el programa, no me voy a detener a explicar cómo funciona. Lo que venimos haciendo, pues a detener en cada uno de los puntos, lo que venimos haciendo es que las IPS de primer nivel hacen educación y captación, toman las muestras y las envían dentro de lo que tenemos contemplado el laboratorio de la Universidad de Antioquia. El laboratorio nos reporta las alteradas, nosotros le hacemos gestión a las alteradas a través de la IPS que tenemos contratadas para el manejo de las mujeres con este tipo de alteraciones, y de acuerdo al diagnóstico final histológico, pues se tomará la conducta de si es solo seguimiento o si tiene diagnóstico de cáncer, van a la IPS de atención oncológica. Esto es para mostrarles los datos que tenemos de marzo del 2014 a febrero del 2015, con el porcentaje de IPS que nos reportan citologías alteradas. En la parte superior es los datos que obtenemos de todas las fuentes, no solo de lo que nos envían los municipios, sino de todas las otras fuentes de información que tenemos. Y en la parte azul, lo que nos reportan la IPS. Si bien es bien importante que nosotros hacemos una búsqueda muy grande desde la EPS de pacientes con citologías alteradas, pero que cuando definimos que se debía centralizar la lectura en el laboratorio de la Universidad de Antioquia, miren cómo impactó de manera bastante positiva el tema de la captación de las pacientes, porque podíamos tener acceso a información de manera oportuna y no dependíamos de que las instituciones de manera exclusiva nos dieran pues acceso a esa información. Lo que les decía de cuál es el porcentaje de alteraciones, miren, la gran mitad de la torta, el 50% de nuestras alteraciones son ascus. Miren que la mayoría son lesiones con pobre posibilidad de tener un cáncer de cuello uterino. La siguiente alteración que predomina son los LIES de bajo grado, y aquí caen muchas mujeres jóvenes que fueron tamizadas y que no deberían haber sido objeto de la tamización. La siguiente alteración son las LIE de alto grado, mire, 6.49, es decir,
un porcentaje mucho menor de ese gran total, y las que tienen ASCH es 5.24. El restante porcentaje son otras alteraciones que son susceptibles de intervenirse. Uno de los logros que hemos tenido bastante importante de tanto hacer fuerza en el tema de no tamización de mujeres menores de 21 años es que desde cuando empezamos a hacer la educación frente al por qué no tamizar, y aquí hay pues dos puntos de inflexión bastante importantes: cuando capacitamos Medellín y Bello, y cuando capacitamos Envigado, Medellín y toda la región del Urabá en el año anterior. Miren cómo progresivamente los puntos rojos son los que estábamos tamizando con citología y los azules las que llevábamos a colposcopia, y miren cómo progresivamente ha venido disminuyendo tanto las mujeres menores de 21 años que les hacemos citología con un porcentaje alrededor del 7%, y cómo les hacemos cada vez menos colposcopia a mujeres menores de 21 años, porque sabemos que la mayoría lo que hacemos es manejo expectante. El proceso de contrarreferencia, es decir, cuando nosotros ya tenemos la colposcopia y tenemos los resultados de reporte a los primeros niveles, ha venido aumentando considerablemente, y eso ha sido un proceso que hemos venido puliendo desde la EPS y desde la IPS que se tiene contratada para devolverle la información a los primeros niveles. Y miren cómo desde hace un año que estaba alrededor del 46% de la contrarreferencia, ya logramos en febrero tener 100% de contrarreferencia de las pacientes con alguna alteración en la colposcopia. Venimos trabajando, como les decía, en impactar el tema de la detección temprana. La meta del indicador de detección temprana de la EPS está alrededor del 25, si se incluyen tanto el modelo como los casos que nos llegan por otras fuentes, 25. La meta según Globocan es menor al 21.5, pero miren cómo las pacientes que caen dentro del modelo, en las que les hacemos un seguimiento riguroso, ese indicador lo venimos cumpliendo. De ahí el llamado a que todos participemos activamente de este proceso, que ha demostrado tener un impacto bastante positivo en la detección temprana de cáncer de cuello uterino. Lo otro es reflejar cómo ha sido la efectividad del proceso, y es definir cuántas de esas mujeres las hemos detectado en estadios tempranos. La meta es que de todos los casos que detectemos, la mayoría están en estadios tempranos, y la meta es que sea superior al 85%. Para Colombia, el punto de referencia que tenemos es que en el 2011 teníamos el país un 65%. Nosotros dentro del modelo tenemos un indicador de efectividad de este proceso del 76, es decir, es bastante superior a lo que tiene el país, y si juntamos otras fuentes de información sigue siendo pues superior a lo que tiene el país, pero vemos que hay una parte bastante importante por trabajar en aquellos que todavía no están pues como sincronizados con este trabajo que venimos haciendo. Y lo otro es el tema de mortalidad, que la idea pues es que en el tiempo que llevamos es posible que no estemos impactando la mortalidad, porque todavía no ha pasado el tiempo suficiente para tener esos logros. La meta que tenemos de Antioquia es, el referente que tenemos es 4.9 por cada 100.000 mujeres. Dentro del modelo MINE que venimos cumpliendo, es decir, que la detección temprana sí funciona en reducir la mortalidad, pero cuando incluimos otras fuentes, porque aquí caen casos de mujeres que ya llegaron bastante enfermas y nos afectan el indicador, pues todavía tenemos bastante por trabajar. La idea es que todas empiecen a ser captadas de manera temprana. Lo otro que les decía antes, la estrategia ASCUS, es el tema de la conducta en mujeres mayores de 21 años con ASCUS, de acuerdo como a las recomendaciones que les hice, si es la primera, si son de fácil seguimiento y si tienen fácil acceso a los servicios. Y finalmente dejarles este mensaje frente al tema de la infección por el virus del papiloma humano, que entendamos cuál es la razón de tamizar mujeres con citología, cuál es el objetivo que buscamos, y finalmente que motivemos a las mujeres para que accedan a este servicio y podamos pues ganarle la lucha al cáncer de cuello uterino. Y el mensaje dice: se requiere de un esfuerzo formativo masivo. Esto hace parte de lo que venimos haciendo, tratando de educar, porque como les decía,
la mayoría de lo que transmitimos se origina en buena parte, si lo transmitimos de manera equivocada, en nuestro propio desconocimiento formativo masivo y continuo, suficiente para producir un cambio radical en la actitud de los pacientes, porque parte del cambio de la actitud de los pacientes y que, por ejemplo, las mujeres menores de 21 años demanden menos citologías, pues parte de que nosotros les digamos por qué no necesitan tamizarse, perdón, y del personal sanitario, es decir, nosotros, para que nosotros como sociedad podamos afrontar la idea de que la infección por el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual comensal intratable. Es decir, la meta no es ponernos a pelear, a buscar a ver cómo hacemos para tratar la infección. La meta en un futuro que ya es real para Colombia es que logremos vacunar a las niñas para que no se infecten, pero mientras logramos vacunar toda la población objeto y que eso sea universal, pues aquellas que tienen una infección las logremos intervenir de manera oportuna para evitar cortar el ciclo de progresión a cáncer de cuello uterino. Muchas gracias. Si tienen preguntas, los invitamos a que participemos con algunas preguntas, logramos resolver, y lo que no podamos resolver, pues lo procederemos a resolverlo a través de la plataforma. ¿Cómo es que se hace? Si tienen preguntas, entonces les invitamos a que nos hagan sus preguntas para poderlas responder. Hay unas pendientes por responder en la plataforma que las responderé lo más pronto posible. Lorena Castaño nos pregunta, por favor me recuerda cuál es el tiempo que debe transcurrir para realizar una citología en mujeres posparto. El control citológico en una mujer que yo detecte una alteración, por ejemplo, y la conducta de seguimiento posparto no debe ser antes de 6 a 8 semanas posparto, porque se sabe, es el tiempo que se requiere para que se reviertan todas las modificaciones asociadas al proceso del parto. Entonces, citología 6 a 8 semanas posparto. Adriana Arango dice, hay citologías que reportan inflamación donde se sugiere repetir a los 6 meses. Acuérdense que es importante que cuando revisemos la citología, revisemos tanto la parte inicial como la parte del diagnóstico oncológico, ¿cierto? Entonces tenemos que revisar que la citología sea satisfactoria, cómo está el extendido, si está grueso, si está hemorrágico, si está inflamatorio, si tiene inclusión o no de la zona de transformación. Recuerden que lo que se representa como zona de transformación en la citología es bastante importante, porque en esta zona del cuello del útero es que se producen la mayoría de las alteraciones citológicas. Si yo solo tengo una inflamación, pero la citología es una citología satisfactoria, con inclusión de la zona de transformación, y lo único que reportan es inflamación, esa señora es una señora que se hace tamización de acuerdo al esquema, no hay necesidad de ponerse a repetir citologías de manera innecesaria. Adriana María Arango pregunta qué seguimiento se realiza a usuarias que después de realizar conización quedan con cuello estenótico y ya no es posible tomar muestra de endocervix. Las mujeres que se someten a conización, una vez salen del procedimiento, se define un esquema de seguimiento de acuerdo al resultado de la biopsia. La idea es que en esas mujeres que tienen cuello estenótico, pues hay que hacer lo posible por la toma de la muestra de endocervix. Importante que la muestra de endocervix se hace con citocepillo, no con copitos, ni con algodón, ni nada de eso. Eso no representa de manera adecuada la celularidad de esta zona. Pero tendremos algunas mujeres que finalmente no logramos tomar esa muestra, y de acuerdo al resultado inicial, pues el seguimiento se hará tanto con citología como con colposcopio. No sé si en este momento tengan alguna otra pregunta. Estas son las que yo veo
en este momento disponibles. Voy a leer 2 o 3 de las que están en la plataforma, igual las respondo, y si no, entonces damos por finalizada la conferencia. Una de las preguntas que tenemos es que si tengo una niña con inicio de relaciones sexuales a los 10 años promiscua, si la debo empezar a tamizar. Le repetimos, como les decía al inicio, no hay indicación de tamización en mujeres menores de 21 años, independiente del tiempo transcurrido de inicio de la vida sexual, y pues entendiendo que hay muchas de estas infecciones transitorias por virus del papiloma humano. Esto explica por qué no tamizamos a estas mujeres. Igual para un caso que nos plantean similar en una niña de 15 años. Hay una respuesta, otra pregunta de una niña de 16 años con un LIE de bajo grado. Esa respuesta se obtiene de lo que les mostré en el flujograma. No hay indicación de hacer colposcopia. El seguimiento se hace con citología en 12 y 24 meses y de acuerdo al resultado. Si a los 12 meses es mayor, es una lesión mayor, se lleva colposcopia, y si no, se sigue nuevamente a los 24 meses, y dependiendo de ese resultado se definirá la conducta. Y otra de las preguntas que nos hacen, la inflamación ya la habían hecho, ya le dimos respuesta, igual la responderé por la plataforma. Hablan de la prueba de detección del virus del papiloma humano. Lo que les venía diciendo, aunque la prueba del virus del papiloma humano ya está incluida dentro del plan obligatorio de salud, no se ha definido ni se ha implementado en el país una estrategia para utilizarla como prueba de tamización y como prueba diagnóstica de manera organizada, y la EPS viene trabajando en asocio con el Grupo de Infección y Cáncer de la Universidad de Antioquia, pues trabajando en el tema para lograr resolver, esperamos que no en mucho tiempo, cómo idear, cómo poder establecer un protocolo de tamización con pruebas de virus del papiloma humano. Les agradezco entonces la participación. Si tienen preguntas adicionales a través de la plataforma las pueden hacer. Muchas gracias por su asistencia.